Bueno, estamos iniciando una nueva sesión de un curso de milagros y le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en esta sala hoy. Como todas las semanas, esto se ha convertido en un día maravilloso que todos esperamos con ansiedad y la verdad es que me encanta poder repasar, compartir y seguir aprendiendo porque este camino que estamos recorriendo es un camino de permanente aprendizaje y más que de aprendizaje, de desaprendizaje. Y yo creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta cada uno de nosotros de cómo la vida nos va cambiando y cómo nosotros vamos cambiando, incluso sin darnos cuenta. Y de eso se trata, de que el subconsciente ceda ante la contundencia de los mensajes que estamos recibiendo y de las posibilidades de poder modificar nuestro sistema de pensamiento a partir de algo maravilloso que nos ha sido revelado, que es el amor incondicional de Dios. Y ese amor incondicional, pues como lo dice la palabra, es incondicional, es sin condiciones. Entonces acá no hay un filtro religioso, ni de teorías, ni de nacionalidades, ni de ninguna otra actividad o de ninguna variable que separe a las personas. Por el contrario, somos incluyentes. Y un curso de milagros dice claramente de que todos somos unidad, somos una unidad espiritual y por lo tanto nos corresponde ser inclusivos en todo esto. Y de eso se trata. Entonces, cuando vamos practicando esa unicidad de la que el curso habla, empezamos a ver a todo el mundo como más bonito, a ser capaces de dar abrazos sin tanta prevención. Yo nunca abrazaba, yo era una persona bien alejada de todos esos afectos físicos y como que me preocupaba un poco que se me acercara tanto la gente. Y no sé por qué, como que desde pequeña fui así, a pesar de ser de una familia tan numerosa, pero dice mi mamá que yo era muy como muy, ¿no? Un poco resistente a todo eso. Y hoy en día valoro demasiado los abrazos, las palabras amorosas, las expresiones de cariño, porque se me fue derrumbando toda esa muralla que yo misma tenía, creyendo que los demás me podían, no sé, me imagino, hacer daño. Yo no sé por qué pensaba así. Un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental. Y lo empezamos a notar cuando empezamos, como les decía, a cambiar nuestras actitudes y ya las cosas que nos molestaban antes y que nos incomodaban tantísimo ya pasan a veces incluso desapercibidas. Hay cosas que las personas van a seguir haciendo que antes no las tolerábamos por ningún lado, que era imposible que fuéramos a pasar desapercibido algo y hoy en día hasta nos sonreímos de lo que la otra persona está haciendo porque vemos que ya no hay necesidad de dramatizar. El desaprender incluye el dejar de ser dramaturgos, que es lo que el ego nos ha enseñado a hacer, ponerle drama a todo en la vida. Entonces, si es hoy, que si es ayer, que si fue antier, que si es mañana, que si es primo, que si es hermano, que si es el tío, que si la noticia, que y todo lo dramatizamos. Entonces llega el momento en que nos damos cuenta de que nuestra recarga emocional está basada en la necesidad del ego de vivir creando drama a todo instante. Y es demasiado nocivo para nosotros, para nuestra estabilidad emocional, para nuestra cordura mental. Y por supuesto que entonces la parte espiritual sufre, no porque ella en sí cambie. Ojo, no hay espiritualidad que sufra, porque la espiritualidad es nuestra esencia, eso es lo que somos y nunca va a sufrir, pero en nuestra mente la alejamos, la cubrimos con toda esa cantidad de preocupaciones, de sufrimientos, y entonces la perdemos de vista y se nos olvida que somos seres espirituales, que no le deberíamos dar tanto drama y tanta trascendencia a esta vivencia material que estamos teniendo. Y entonces poco a poco nos vamos desacostumbrando a dramatizar. Y esa es una gran noticia. Ahí ya hay un milagro. El día que alguien llega con una noticia no muy alentadora de que no te aprobaron una solicitud, no te dieron el empleo o a lo mejor incluso lo pierdes, o hay alguien que tú amas que de pronto se enferma y tú te das cuenta de que de ti depende que esa situación trascienda hacia algo amoroso desde tu fe y tu seguridad y tu certeza, o lo dramatizas y te victimizas de esa situación y entonces empiezas a sufrir y a preocuparte antes de que las cosas sucedan. Y entonces empezamos a predecir.
a querer que pasen cosas malas para tener la razón, porque así es el ego. El ego te va a decir, ves, te va a dar una palmadita en la espalda y la noticia es mala y te va a decir, ves, yo te dije que tuvieras miedo. Y entonces uno dice, uy, sí, yo sí me temía que esto iba a pasar. El ego feliz porque está haciéndote creer que lo que tú estabas pensando, eso efectivamente iba a suceder. Y es simplemente el subconsciente cubierto de toda esa preocupación innecesaria, de toda esa cantidad de pensamientos nocivos, angustiosos, llenos de miedo. Bien, un curso de milagros nos da dos alternativas, que no se nos olvide. Yo repaso esto porque me parece demasiado importante seguirlo recordando. Nos da dos alternativas de pensamiento, solo dos. O estamos en el mundo del amor, allí en ese pensamiento amoroso, incondicional, donde recordamos que somos parte de Dios, o estamos siguiendo el pensamiento del miedo, el mundo del ego, el mundo de la oscuridad, allí donde somos cuerpos vulnerables, donde todo nos parece imposible de resolver, donde todo lo dramatizamos, donde lo que los demás hacen nos afecta, las noticias nos afectan, las cosas que no sabemos también nos afectan, la imaginación nos afecta porque estamos como queriendo imaginar y suponer cosas todo el tiempo. Entonces, esas dos opciones son las únicas que el ser humano tiene a cada instante. Y cada momento es un momento para tomar la decisión. Es decir, que la vida es, lo defino yo, un tejido de momentos de decisión. ¿Y por cuál te decides en este momento? ¿Por el mundo del miedo o por el mundo del amor? Con un curso de milagros, entonces desacostumbramos a la mente a escoger el miedo, la ansiedad, la falta de fe, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido y acostumbramos a la mente a confiar, a recordar que todo sucede por una buena razón, a recordar que para algo estamos viviendo la experiencia respectiva, para algo que es útil y tiene que serlo, porque es que de otra manera el mundo no tendría sentido. Cuando yo entendí todo esto, a mí la vida me cambió total, porque ya no ando preocupada de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar dentro de un año o dentro de 40, yo qué sé, yo no sé si en un minuto estamos aquí o no, yo no sé si hay cosas del mundo que vamos a poder nosotros llegar a ver o no. Son cosas que no podemos controlar, pero en una mente en paz, esas incertidumbres simplemente se convierten en algo normal, en un panorama incierto como lo es el de la vida física, el de la vida terrenal. En una mente no sana, en una mente enferma, en una mente llena de oscuridad y sumida en la preocupación, pues todo eso le va a producir todavía más miedo y nunca va a salir de la espiral de miedo en que se ha metido. Entonces, esta jornada, amigos, es una jornada que nos debe dar sentido de liberación, liberación mental para el crecimiento espiritual, para el despertar de nuestra conciencia y dejar de ser dramaturgos y convertirnos en seres de luz y de esperanza. Ese es el punto. Ahora, se requiere mucho la visión positiva, que no se nos olvide. Hay siempre un elemento demasiado importante y es buscar lo bueno detrás de lo obvio, buscar aquello que tiene un mensaje positivo, por algo está sucediendo esta tragedia. Lo que hemos visto como un gran problema, una gran tragedia para la humanidad, se ha convertido en una gran oportunidad para muchísimos millones de seres humanos. Otros no, otros la han visto como la gran tragedia, de hecho han tenido que sufrir mucho dolor a través de todo lo que están viviendo, pero realmente aquí hay algo muy importante y es recordar todos nacimos y todos vamos a morir. En un momento dado, bien sea de un virus como este, bien sea de un accidente, bien sea de un ataque, una muerte natural, no sabemos. Entonces deberíamos dejar de tratar de predecir el momento de esa muerte y de darnos miedo de que llegue, porque de que llega, llega, ha de llegar, nacimos con esa acta de partida ya en la mano, pero sí disfrutar el camino que estamos viviendo desde una plenitud interna, que sea real, que no sea solamente dependiendo de que si hay fiesta, de que si vamos a celebrar, de que si todo nos sale bien. No, una plenitud interna real es la que realmente nos corresponde. Y un curso de milagros
en su sabia manera de presentar las lecciones, nos recuerda que al ser nosotros esencia de la totalidad, esencia de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Y como tales nos corresponde la semejanza de Dios, que cuál es su esencia, que cuál es amor incondicional, que cuál es paz interior, que cuál es cordura, armonía universal. Eso es lo que nos corresponde. Y algo muy importante, inocencia. Pues Dios, de quien formamos parte, no puede ser culpable de nada, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como seres esencialmente espirituales no somos sino inocencia pura. Pero se nos olvidó el día que nacimos, dejamos de pensar en eso y nos fuimos poco a poco alejando y llenando esa mente de todas esas vanidades del mundo, de todos esos condicionamientos que nos dieron desde chiquitos en nuestra crianza, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra escuela, en la religión, en la educación, la sociedad, todos esos factores de socialización que fueron esculpiendo en nosotros una mente llena de creencias y de condicionamientos, la mayoría de ellos sin sentido. Porque si nos hubiesen dicho desde pequeñitos, tú eres una gota del océano que Dios es. A ti te corresponde vivir como una persona inocente. Tienes el derecho de ser benevolente en todo lo que hagas. Tienes el derecho de recordar que así como tú, todos son amor incondicional y que tú eres unidad con todos ellos. Quizá nuestra vida no sería lo que es hoy, no quizá, muy seguramente, casi que lo podemos afirmar sin ningún rubor y sin ningún miedo, sería muy diferente porque seríamos todos seres de amor. Y donde hubiese amor en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, pues seríamos amor, o sea, seríamos la naturaleza de lo que somos, cuidaríamos todo porque estaríamos pensando siempre en nosotros mismos y en los demás. También a través de estas lecciones hemos descubierto, y eso ya lo hemos visto acá en esta sala, que cada pensamiento no amoroso es un pensamiento que nos hace daño. Es decir, que desechar los pensamientos de miedo que no son amorosos es lo que nos protege y nos permite recordar el amor que somos. Así que cuando cultivamos esos pensamientos de rabia por el líder que está, que las diferencias políticas y que los que dijeron y no dijeron y los resentimientos o los rencores o los dolores o las victimizaciones o los dramas que conservamos en nuestra memoria y que las tratamos de revivir a todas horas, lo único que estamos haciendo es tomándonos un veneno permanente que nos daña a nosotros. O sea, la armonía de quién es la que se está dañando, pues la nuestra, y obviamente la de los seres de nuestro entorno, y obviamente la de todo el mundo, porque el mundo es una sola energía pura, es una sola unidad. Por lo tanto, a ese mundo nos corresponde llevarle la armonía de nuestro ser, y no podemos hacerlo mientras tú y yo, amigos, no cuidemos esa armonía interna y recordemos primero nuestra paz, antes de cualquier otra cosa, de tener la razón en una discusión, de lucirnos en una reunión donde vamos a decir una cantidad de cosas que no tienen sentido, a repetir cosas que desprestigian a otros solo por quedar bien con el grupo, a transmitir mensajes que le dejan a otros la sensación de dolor y de tristeza, pero nosotros salimos felices porque fuimos los que llevamos las noticias. Todo eso no es amor, todo eso es ego, queriendo ser protagonista y queriendo ser parte bien importante de un drama que él mismo está escribiendo. Entonces, ¿a quién le escuchamos? ¿Con qué decisión nos vamos a quedar? ¿Con la decisión del miedo o con la decisión del amor? Bien, hemos estado trabajando mucho en vigilar a la mente porque todo pensamiento viene desde un origen, que es una creencia que tenemos, y tiene un efecto. Es decir, no es cierto que aquello que pensamos y no expresamos no está causando un efecto en alguna parte. Y el ejemplo más claro es aquellos pensamientos que no expresamos o que disimulamos se quedan en nuestro subconsciente dando vueltas, en nuestro ser energético dando vueltas y se densifican tanto que se van alimentando de más pensamientos negativos hasta que se convierten en una masa que muchas veces se vuelve un tumor, una gastritis crónica, un problema muscular, incluso un accidente vascular
porque son expresiones energéticas que se densifican en el cuerpo y se convierten en enfermedad. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado. Y esta parte del libro que vamos a ver hoy, de las lecciones, nos habla de que todo pensamiento tiene un efecto. Es decir, nos quejamos de que tenemos miedo, pero seguimos atemorizándonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta del daño que nos estamos provocando. Hemos entonces dicho, por favor, libérame Dios del miedo. Esa no es la manera, porque Dios no va a venir a liberarnos del miedo. Él nos va a decir, mira, el miedo no existe, yo ya te lo he dicho de miles de maneras, pero tú insistes en pensar de esa manera. La mejor forma en que tú puedes liberarte del miedo es encendiendo tu luz, es cambiando esos pensamientos de fantasmas, de angustia, de obstáculos, de incertidumbre, de temor, de falta de fe, de falta de amor, y más bien abrazando tu esencia benevolente, abrazando tu ser amoroso. Y entonces vas a empezar a ver la vida de la manera correcta y ya estarás libre del miedo. ¿Llegamos a eso fácilmente? Por supuesto que no. Aquí tenemos a muchas personas que estamos siguiendo el curso de milagros por años. Yo de hecho voy a cumplir ya este año 10 años de haber empezado el curso y vivo todavía trabajando en todo esto porque el subconsciente es bastante frágil, muy vulnerable porque lo hemos enseñado por décadas a pensar de la manera que lo ha hecho hasta ahora. Entonces, desacostumbrarlo a esos sistemas de pensamiento toma tiempo. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero sí hay algo bien importante y aquí también lo he repetido. Todos esos pensamientos están ahí porque tú los has decidido. No es que la mente piensa sola. Nosotros, el observador, el ser espiritual, nuestra conciencia es la que toma la decisión de cuáles pensamientos alimenta en esa mente confusa. Entonces también somos los llamados a limpiarla. Por lo tanto, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. No es la responsabilidad ni del que dice el sermón en la iglesia, ni del que escribe los libros para animarme, ni del pastor que me llama para decirme, ni del terapeuta que me ayuda. La responsabilidad es mía. Cada uno toma su propia decisión. Y eso me gusta de un curso de milagros, que me entrega la responsabilidad a mí misma, porque realmente no dependemos de nada más ni de nadie más, sino de nosotros mismos. Y ahí es donde decidimos qué hacemos con aquello de lo que el mundo externo nos quiere hacer saber y de lo que nos enteramos. Por lo tanto, hay algo bien importante. Si queremos tener esa mentalidad milagrosa, ¿se acuerdan que tenemos dos posibilidades, la mente errada y la mente recta? La mente recta es la mente milagrosa, aquella que no se enreda en el drama, que no le cree al ego y no le sigue el jueguito de armar drama de todo. Ay, que no me llamó la persona, pero qué incumplido y es que no sé qué, y es que siempre me la hizo. Desde hace 20 años andamos en lo mismo y seguimos repitiendo el mismo drama y queriendo ponerle música tenebrosa a la escena. Y entonces que mi marido me está engañando, entonces yo ya me imagino las playas donde anda por allá con la otra persona y le pongo música de fondo romántica y prendo velas y hasta les pongo que van a cenar en la mesa, todo en mi imaginación. Cuando yo me encargo de alimentar ese tipo de pensamientos que provocan un desequilibrio emocional, lo que estoy haciendo es abrazando el miedo, abrazando el drama. Entonces, ¿cuál paz interna voy a tener? ¿Cómo le voy a decir a Dios, quítame tú el miedo, cuando yo soy el primero que estoy alimentando todo eso? Por lo tanto, la invitación es a recordar, como dice un curso de milagros esta noche, que tienes que ejercer más vigilancia con respecto a tus pensamientos. Voy a repetir esa frase porque es muy bonita. Dice, te quiero recordar que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Es decir, la responsabilidad es que nos volvamos observadores, pero no queremos observarnos. Hemos dicho acá que somos el conductor del vehículo llamado cuerpo, mente y espíritu. Somos el conductor, somos el espíritu. Y como conductor tenemos que observar que nuestro cuerpo y que nuestra vida terrenal no vaya en modo piloto automático, porque cuando lo hace estamos dejando de lado todos aquellos recursos y herramientas que nos permiten viajar en armonía con completa solidaridad con los demás, pero observando el panorama que estamos recorriendo, disfrutando el aquí, el ahora,
viendo en las cosas que están pasando en el camino lo positivo que está dejando como una enseñanza, como un renunciar a hábitos nocivos y a pensamientos que no nos hacen bien. Entonces dice el curso, a estas alturas quizá estás pensando que solo un milagro te hará ser capaz de vigilar tus pensamientos. Y eso en realidad es cierto, dice el curso, para ti. Pero en realidad lo que estás necesitando es acostumbrarte a aceptar a que puedes tener una mentalidad milagrosa. Es decir, no, muchas veces como que, no, yo no quiero pensar así de bueno, yo no quiero ser tan buena persona porque ese tipo me cae regordo. Y la verdad es que no quiero, yo quiero ser antipática con esa persona. Ah, pero yo me estoy haciendo un bien con eso, le estoy haciendo un bien con eso a la otra persona, como para mí es tan importante la benevolencia, lo digo en mi caso particular, pues no, si no le estoy haciendo el bien, ¿sabes qué? Leo el ego de inmediato y digo, ego, me estás aconsejando mal, me estás invitando a entrar al mundo del miedo y no estoy interesada. No, ¿sabes qué? Ya le dije la respuesta mal, pero voy a devolverme, voy a volver a escoger, que es lo otro que nos dice el curso. Podemos volver a escoger entre una mentalidad errada y la mentalidad milagrosa. ¿Cuál volvemos a escoger? Bueno, ya le contesté mal, ya fui súper antipática, grosera, me salí de control. Bueno, qué tan difícil es y qué tan dramático coger el teléfono, llamar y ofrecer una disculpa. Qué tan difícil es escribir un texto y decir, mira, ¿sabes qué? Y, perdón, quiero contarles que es que me pasó también hace muy poco con una persona por una situación de opinión política y yo no quise expresar mi opinión, pero entonces como que fui un poquito como presionada, entonces no contesté muy bien. Uf, y entonces yo dije, ay, my God, curso de milagros, no estoy aplicando lo que estoy predicando, ¿no? Y entonces traté de arreglar las cosas y obviamente prevalece el amor y todo eso y ya pasó. Pero me fui para mi casa pensando, no, yo no contesté bien, yo no miré bonito, yo me molesté un poco. Entiendo que no me disgusté, pero sí me incomodé y esa incomodidad yo no las expreso muy bien. Yo no soy tan amable cuando estoy muy incómoda. Entonces, ¿qué dije? No, espérate, yo no me voy a ir a dormir con esto en la cabeza y en mi mente y yo todo lo que quiero es paz, en realidad. Eso no es el nombre de un libro, es mi expresión de vida, es mi estado mental, es una decisión, un estilo de vida, todo lo que quiero es paz. Entonces, decidí, ya era muy tarde, escribirle algo a la persona. Y la verdad es que lo dije desde mi corazón, te quiero muchísimo, sabes que mi amistad contigo para mí es lo más sagrado que existe. Me disculpo, el problema no es tuyo por la manera como me lo dijiste. Yo tengo que aceptar que eres así. El problema es mío, que no sé reaccionar todavía muy positivamente a esa manera tuya de decir las cosas. Entonces déjame, yo sigo trabajando un poquito en esto, pero te abrazo y bueno, te ofrezco disculpas. Entonces la persona muy linda, obviamente, ella también es de los grupos de Curso de Milagros y de toda esta filosofía, también me escribió lo mismo y me dijo, tienes toda la razón, yo también creo que debo mejorar mucho. Entonces, bueno, las dos nos ayudamos y nos dimos un abrazo virtual que aprecio mucho, porque ante todo yo no quiero perder una amistad de ninguna, de nadie, pero especialmente de aquellas personas de quienes tú aprendes todo el tiempo. Tus maestros están ahí para enseñarte humildad, tolerancia y muchas cosas. Entonces, ¿por qué voy a alimentar pensamientos puntudos, negativos, que me hacen daño y me sacan del umbral de la paz que tanto quiero y quiero proteger? Por lo tanto, pude volver a escoger y se puede volver a escoger. Entonces, aquí dice, no te has acostumbrado a que sí puedes pensar con mentalidad milagrosa y tú puedes realmente manejar tu mente para que ella piense de esa manera, de una manera más espontánea, de una forma más espontánea. Todos los obradores de milagros, recordemos que lo somos cuando decidimos vivir desde la paz, necesitan recordar este tipo de instrucción, o sea, que sí podemos controlar nuestra mente, ¿ok? Que sí podemos. No podemos permitir, no puedes permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otra manera no podrías ayudarme, dice Jesús, que fue quien dictó esta teoría maravillosa. Dice, no me estás ayudando si tú dejas de vigilar tu mente, porque la mente va a coger cualquier vía en modo automático. Entonces, ¿cómo pides ayuda si tú mismo no colaboras controlando? Entonces no es tampoco andar todo el día, ay, no, entonces no puedo decir, no, no, es que cuando nos acostumbramos a la benevolencia, a la fe,
al amor incondicional, ya no necesitamos estar tan pendientes y observamos sí cuando nos salimos de carril, como me pasó a mí con esta experiencia. Así que el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto, recordando que sus pensamientos tienen una causa y un efecto. Entonces, cuando eso sucede, nos volvemos responsables también por qué pienso yo de esta manera, cuál es la creencia que está ocasionando que mi pensamiento se dé de esta forma. Tanto el milagro como el miedo, ojo con esta frase tan importante, proceden de pensamientos. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. ¿Qué ratifica eso? Que todo está en la mente, que todo es un pensamiento. Y de acuerdo al pensamiento que tengamos, así vamos a reaccionar o a responder, a actuar, a sentir, y nuestras emociones van a ir de acuerdo con ese ritmo que nosotros querramos colocarles. Entonces, al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque sea temporalmente. Es decir, que al menos por un momento dejamos de pensar con miedo cuando yo prefiero abrazarte a pesar de lo antipático que estás haciendo. Cuando prefiero sonreírte a pesar de que lo que estás diciendo tú quieres que me ofenda, pero es que yo no me ofendo ya fácilmente porque ya entiendo que no es conmigo tu problema, es tu miedo interno, es lo que tú llevas por dentro. Y entonces yo no quiero que se me olvide que tú eres tan inocente como yo, solo que a ti sí se te ha olvidado. Y eso nos hace como practicar bastante toda esta teoría del amor incondicional, toda esta parte de que somos conciencia y de que es en la paz interior donde radica esa cordura emocional, no es en otra parte. La mente, amigos, es un maravilloso escenario de posibilidades de amor, de posibilidades positivas. Pero si no estamos alerta, se va a llenar de basura. Y recordemos que de basura está lleno el mundo material. Por lo tanto, no queremos que nuestra mente también responda a ese basurero. Al contrario, queremos limpiarla para que esa basura del mundo material, del mundo de los egos, del mundo de la separación, no la contamine. Muy bien. Entonces, el obrador de milagros simplemente perdón, para ser obradores de milagros tenemos que recordar que hemos estado viviendo temerosos de todo el mundo y que podemos comparar qué es mejor, amar a todo el mundo, sentirnos seguros y libres o tenerle miedo a todo el mundo. ¿En qué estado queremos vivir? ¿Cuál es la revolución en la que queremos vibrar? Queremos vibrar en la oscuridad, como apagando la luz de este salón y entonces me voy a tropezar con todo lo que hay y así hemos vivido durante años, haciéndole caso a la intuición del miedo, del ego que nos dice, sepárate de esas personas, ódialas, respóndeles, desquítate, ve y cobras lo tuyo de una manera agresiva para que te escuchen. Acuérdate que tienes la razón, grita más duro. Si ese hombre te gritó, tú contéstale peor, túmbalo, como la raqueta de tenis. Acordémonos que la vida y las relaciones humanas son como un partido de tenis donde cada persona tiene una raqueta llamada ego. Y es el que decide si a cada raquetazo que alguien le manda, él contesta con otro raquetazo o simplemente se retira del partido. No porque vamos a aceptar abusos, ojo, no porque vamos a aceptar cosas que son absolutamente inaceptables, sino porque si vamos a relacionarnos con esa persona, no lo vamos a hacer de ego a ego, de raqueta a raqueta, de ego a ego, que es la raqueta, sino de ser espiritual a ser espiritual. Y entonces vamos a ser un poco más cuidadosos, quizá mucho más amorosos, y dejamos el drama de lado y los pensamientos puntiagudos, negativos que nos hacen tanto daño y de los cuales siempre vamos a tener un efecto. Bien, de todo esto que se desprende, se desprende de que cuando nosotros no aceptamos vigilar nuestra mente y ser conscientes, con la conciencia despierta, vamos a andar siempre en un mundo de conflictos. Y el conflicto se va a dar en nosotros mismos, en nuestra mente, porque la estamos confundiendo. Y la mente no va a saber escoger entre el miedo
y el amor, porque está confundido. El ego le da tantas razones y dice, ay no, sí, pero es que tiene razón, es que la persona se portó tan mal, yo cómo lo voy a perdonar, o yo cómo voy a hablar bonito de ese ser si está hablando pestes mías, y todo ese burburú del ego que nos va a estar diciendo, vente por este lado, que este lado es el lado del miedo, el lado de la oscuridad, el lado del ego. O escuchamos la voz del amor que nos dice, ay, deja de dramatizar, que la persona hable o no hable de ti, ¿qué importa? ¿Cuántas personas no hablarán de ti y tú ni te enteras? Pero como de este te enteraste, entonces ahora vas a dramatizar. Deja, no importa, tú, sé amor incondicional, sé tú lo que tu intuición y tu benevolencia te están indicando que seas y permítele a esa otra persona recordarlo con su experiencia y su caminar, no a las malas. La palabra de Dios nos enseña a bibliazos, nos decía nuestra líder del grupo bíblico que tuve por muchos años, hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Colombia, y nos decía, no hablen de la palabra de Dios a bibliazos. Y creo que se aplica en todo esto. No es a las malas que yo voy a ir a decirle a la persona, ámame incondicionalmente y tienes que cambiar. No, la persona cambia cuando ella tiene que cambiar. Yo cambio cuando recuerdo que soy amor incondicional y amo incondicionalmente. Y si soy amor, no tengo que aprender a amar. Soy. Entonces, amo porque soy amor. Y cuando no amo, cuando hay falta de amor en mi pensamiento o en mis acciones, quiere decir que se me olvidó que soy amor. No he dejado de serlo, solo que se me olvida. Y cuando se me olvida me vuelvo odiosa, antipática, contesto feo y todo lo demás. Bueno, también es importante que recordemos que esos pensamientos tienen tal efecto que simplemente nos llevan a concentrarnos en los errores nuestros o de los demás. Y ese es otro error. Ahí es donde el pensamiento de miedo nos lleva a establecer juicios, porque ese pensamiento va a buscar cómo protegerse y entonces va a buscar un culpable afuera. Y entonces el culpable afuera es el que habló mal, el que me dijo que no, el que me trató discriminatoriamente, el líder que no hace lo que yo pienso que debe hacer, aquel que tomó la decisión y yo no estaba de acuerdo, o mi hijo que no me obedece, o bla, bla, bla. Entonces todos los demás son culpables de mi inseguridad, de mi angustia, de mi dolor. Pero no me miro a mí misma y me doy cuenta de que es que yo estoy calificando todo eso como un error. ¿Y quién dijo que yo tengo la razón? Yo pienso que podría ser de esta manera, pero es muy peligroso casarnos con una idea diciendo que somos quienes tenemos la razón. Se aproximan elecciones en Estados Unidos, elecciones políticas, y hay demasiada polarización de conceptos, pero nadie escucha a la otra parte para poder balancear sus propias opiniones. Nadie escucha y siempre quiero recordarme a mí misma, y si a alguien le sirve, qué bueno, que la opinión no puede estar basada por un solo lado de la historia, por una sola versión de los hechos. Las opiniones deben estar basadas en hechos objetivos, completos y responsables. Y ahí es donde podemos tomar decisiones. Y en este caso, que estoy hablando del tema político, no vamos a politizar esto, pero sí yo le pido mucho al Espíritu Santo que me ayude a ver esto de la manera correcta, para tomar la decisión adecuada. ¿Cuál es el voto que yo voy a entregar? Porque de ese voto depende seguramente el futuro de la humanidad, porque de cada voto que hagamos en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad, depende el futuro de la humanidad, pues entre todos estamos construyendo la paz colectiva. No es solamente un líder, no es solamente un gobernante, cada uno de nosotros somos los constructores, los arquitectos de esa arquitectura de paz mundial. Bien, entonces cuando nos concentramos en un error o en el error, pues estamos viendo el mundo del error y ese es otro craso error que comete la humanidad y que cometemos todos. Así que la mente milagrosa simplemente nos ayuda a vivir mejor, a tener mejores emociones, a estar más contentos, más tranquilos, más pacíficos con lo que está sucediendo, a quitarle el drama y ayudarle a los demás a que dejen de ser tan dramaturgos. Porque a veces es como que me cuentan una historia y voy a ser muy fuerte con lo que voy a decir, pero es algo que es real. Mi abuelo de 98 años acaba de fallecer y entonces
yo no es mi abuelo murió hace mucho tiempo, pero estoy contando la historia que me contaban. Entonces, qué cosa tan terrible, y ya murió y no sé qué más. Pero a los 5 minutos veo que la persona en realidad lo que estaba era dramatizando la noticia, porque quizá piensa que le queda muy mal que la cuente de manera normal. Mi abuelo, que ya tenía 98 años, que ya había sobrevivido a 3 cánceres y que estaba ya, que no comía desde hace 6 meses y que tenía no sé qué, acaba de morir. Es diferente de acuerdo a la forma como se cuentan las cosas, pero no hay que dramatizar. Entonces, todo eso nos hace entender que estamos nosotros a veces viviendo una situación decorada, armada para que el drama tenga sentido e impresione a los demás. ¿Y nosotros por dentro qué? Estamos dándonos cuenta del mal que estamos ocasionando, llevando de angustia a personas que a veces se comprometen tanto en el dolor que les transmitimos y de verdad nosotros estamos mucho más tranquilos que ellos. Entonces hay como que un efecto en cada cosa que hacemos, aunque a veces no queremos reconocerlo. Bueno, pues en esta parte también es demasiado importante recordar que Dios tiene solamente un hijo. ¿Y quién es ese hijo? Dice un curso de milagros, todas las creaciones de Dios son su hijo. Es decir, ahí vuelve y confirma que somos una unidad, una sola mente, que es la mente de Dios, y tú y yo formamos parte de ella. Y entonces eso a mí me alegra porque me une a ti, no me divide, no me separa de ti, sino que me integra a ti. Vamos a entender entonces que cada uno de nosotros va a recibir el mensaje verdadero del amor cuando estemos listos, cuando hayamos tomado la decisión, que Dios es simplemente una totalidad maravillosa de la cual formamos parte y que lo mejor que podemos hacer es decirle, quiero pensar con tu mente. Yo quiero pensar con la mente de Dios. De hecho, hay una lección que dice, y lo dice así textual, yo pienso con la mente de Dios. ¿Eso qué quiere decir? No es que yo sea Dios. Yo los amparo con este cuerpecito mortal, con este ego tan grande, con esta cantidad de emociones que todavía tengo que trabajar, con todas las cantidades de errores o de defectos que yo pueda sentir que todavía debo mejorar, o más bien hábitos de pensamiento que todavía necesito desaprender. No puedo pretender desde esa óptica humana ser como Dios, obvio que no. Pero mi esencia espiritual es la esencia de Dios. Por lo tanto, para yo poder trascender y pretender pensar con la mente de Dios, debo recordar esa identidad, que es mi verdadera identidad. Nada que ver con mi cuerpo, es mi esencia espiritual, que es tu esencia también. Y cuando yo lo recuerdo y sucede un milagro, estoy produciendo otro milagro en ti y en la humanidad. Porque cada grito que no se da, cada abuso que me contengo de hacerlo, cada pensamiento negativo que borro del camino, es un milagro para la humanidad y dejo de causar los efectos nocivos que ya vimos que todo pensamiento tiene. Significa también entonces que deberíamos trabajar muchísimo por entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Y ahí vuelve el tema del drama. ¿Qué es lo que tiene valor realmente? ¿Tiene valor realmente todo lo bueno que has hecho tú por mí en la vida? ¿Todo el amor que me has entregado? ¿O tiene valor ese cambio de emocional que ahora estás demostrando y la antipatía que ahora ejerces conmigo? Cuando hubo 30 años de amistad perfecta y maravillosa, generosa, cuando pasamos tantas aventuras juntas o juntos y me enseñaste lo que era la incondicionalidad de la amistad. Y hoy, porque estás viviendo un trauma, a lo mejor tienes un cáncer, a lo mejor tu marido está fuerte, está muy enfermo, a lo mejor te están siendo infieles o estás en una quiebra financiera, entonces no estás manejando adecuadamente o positivamente tu estado emocional, vienes y me contestas feo y yo le voy a dar valor a eso o le doy valor a lo que sí tiene. Por eso un curso de milagros dice, del pasado, lo único que deberíamos recordar es el amor que recibimos y el amor que hemos dado. Todo lo demás, dice un curso de milagros, debería olvidarse. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Y yo como lo planteo es, no quiere decir que tu memoria se borre y ya no te acuerdes qué hiciste hace 20 años por la tarde, ni que anoche que hablaste y qué conversación sostuviste. No, se trata de quitarle la emoción a la memoria, al recuerdo,
para que no continúes sufriendo y desarrollando o cultivando pensamientos negativos. Y eso es perfectamente lo que dice acá, darle valor a lo que sí tiene y quitárselo a lo que no lo tiene, porque hemos vivido equivocados, dándole valor a lo que no tiene para poder justificar el drama que hemos armado. Volvemos a lo mismo. Cuando esto ocurra y empecemos a entender que mucho de lo que consideramos tan valioso no lo era y que ya el drama no tiene sentido y nos vemos hasta ridículos con tanto con tanto drama, pues simplemente la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. ¡Qué maravilla! Quiere decir, vamos a establecer una cordura para tomar la decisión correcta cuando lleguen los momentos inesperados de lo que está llena la vida, porque ya lo sabemos, de eso está lleno cada día, de lo inesperado. Pero vamos a acostumbrar al subconsciente a desarrollar una capacidad para elegir desde su racionalización espiritual. Hay una sabiduría espiritual que empieza a desarrollarse. Yo a eso lo llamo la sabiduría emocional. Yo no hablo de inteligencia emocional, me parece que es maravillosa la inteligencia emocional, por supuesto, pero para mí lo importante es la sabiduría emocional. Cuando una emoción está a favor de mi propio crecimiento o de hacerle bien al otro. Esa es la verdadera manera en que las emociones deberían ser dirigidas y deberían ser administradas, deberían ser controladas adecuadamente, con sabiduría, y pedirle esa sabiduría al Espíritu Santo o a Jesús o a Dios o a aquel en quien creamos, pues es maravilloso, pero como Él dice, no puedo hacer nada por ti si tú mismo no tomas la decisión de encender la luz y dejas de cultivar pensamientos de miedo, pensamientos de separación. Bueno, pues ya con esa capacidad de tomar decisiones racionales, entonces vamos a ser libres y vamos a ejercer realmente nuestra verdadera voluntad, que saben que es la misma voluntad de Dios. Pues si somos uno con Él, nuestra voluntad es la voluntad de Dios, pero la tenemos tan cubierta por allá que nos da la impresión de que la voluntad la tiene que tener alguien más afuera, y no, está en nosotros la voluntad de Dios. Él nos la entregó porque somos su parte, somos parte de su ser también. Dios está hecho de todas sus partes, está conformado de todas sus partes como nosotros conformados de la totalidad. El primer paso entonces para esa libertad mental y espiritual comprende separar lo falso de lo verdadero. Y ahí es donde empezamos a entender ese proceso. Es un proceso que significa que vamos a contemplar aquello que nosotros nos hemos inventado en la mente y lo vamos a identificar y vamos a decir lo que dijimos en las primeras lecciones, que era esto que me estoy viendo, que estoy interpretando, no significa nada. Es una creación falsa mía y yo realmente lo que quiero es ver la vida de la manera correcta. Entonces quiero separar lo falso de lo verdadero. No conformarnos con pequeñeces, como el hijo pródigo que se fue a recorrer el mundo olvidando de quién era hijo, olvidando la casa de su padre, allí donde la paz abundaba y donde el amor incondicional era total, era pleno, estaba en plenitud, y se va a recorrer el mundo de qué? El mundo de oscuridad, el mundo de separaciones, el mundo de competencia, el mundo de otros egos, el mundo de las envidias, que le tenían envidia porque él era muy guapo seguramente, lleno de dinero porque le habían dado tremenda herencia, que es lo que pasa con aquellos personajes que son tan carismáticos, que tienen miles de talentos, que son exitosos, y entonces todo el mundo los mira, y la mayoría los mira con envidia o con, no, con un recelo, con no sé qué más, y ese hijo pródigo va caminando por esa oscuridad creyéndose lo máximo hasta que empieza a darse cuenta de que los talentos empezaron a perder, la herencia ya estaba gastada, la juventud ya se le había ido, ya no era tan guapo y carismático, y los amigos habían estado ahí por el momento solamente, y se queda solo y se da cuenta de que todo ese caminar se había conformado con lo falso, con la ilusión de lo falso, con los pensamientos de lo falso, con la comida para cerdos. Y de repente se mira a sí mismo y se da cuenta de que lo único que está haciendo es comiendo comida para cerdos, viviendo en la oscuridad de lo negativo, haciéndose daño a sí mismo. Y es cuando recuerda, toma la decisión y dice: yo necesito ayuda
y toma la decisión y la ayuda llega de inmediato y le recuerda, tú tienes una casa, tú tienes un padre, tú tienes un hogar, regresa a la casa de tu padre. Eso es lo que estamos haciendo en este caminar de un curso de milagros, desaprendiendo este caminar de miedo, estos hábitos de pensamiento tan nocivos y recordando que somos esencia, que podemos regresar. Como lo digo en mi libro, todo lo que quiero es paz, somos aves de paso, tratando de regresar a la luz. Eso es lo que somos tú y yo. Eso es lo que estamos haciendo acá. A cada uno de ustedes les doy infinitas gracias por estar aquí presentes esta noche y de verdad que en estos repasos se nos refresca la memoria de Dios, el recuerdo de Dios en nuestra mente. Recordemos que queremos una mente limpia, una mente sana y queremos ser quizá, hoy les voy a mostrar, es como este velero que está en la portada de mi libro, que es un velero que está completamente estabilizado. ¿Por qué? El velero no necesita sino fluir con el océano moviente de la vida. Y eso es lo que queremos ser, como el velero que fluye, pero que nada lo tumba, nada lo vuelca. ¿Por qué? Porque vamos libres de cargas. Es el momento de empezar a navegar con esa cordura emocional que nos da el equilibrio de todo tipo, físico, mental y espiritual. A todos un abrazo de nuevo y muchísimas gracias. Voy a cerrar el evento en Facebook Live. Aquí tengo a varias personas que se conectaron. A todas les doy muchísimas gracias. A Luz Ángela Ortiz, muchas gracias. A Ervin Figueroa, un excelente escritor colombiano que tiene un libro muy recomendable. Yo lo leí y él me está preguntando aquí que si lo leí. Claro que lo leí, lo discutimos contigo y lo compartimos en uno de mis programas de radio, La tijera de podar. Y él usa esas reflexiones acerca de usar totalmente las tijeras para podar esos pensamientos que están haciéndonos tanto daño. Y es un libro maravilloso. Tenemos también a la escritora Maritza Mejía. Gracias, gracias por tus palabras, Maritza, de siempre, y por acompañarnos. María Josefa Reyes, una poeta también muy linda. Gracias, gracias María Josefa por estar acá. A la doctora Aleida le agradezco muchísimo en mi grupo de un curso de milagros de Miami. A nuestra psicóloga, amiga, amorosa, Claudia Cardona, muchísimas gracias, y a María Magdalena Peña Romero, que desde Colombia nos acompaña, diciendo que estás totalmente de acuerdo con esto y que aprendamos a identificar nuestras sombras, porque eso nos libera. Bueno, maravilloso, sí, me gusta esa reflexión, el identificar las emociones no negativas, el dolor que las emociones nos producen, el identificarlas y poder limpiarlas y poder sanar desde una mente milagrosa nos libera totalmente. Saludo y bendigo a Calixto García también. Bueno, muchas gracias a todos y aquí le doy finalización a nuestro